Tiene uso de la palabra el diputado Feletti, después le sigue en orden de intervención diputado Base, diputado Aguad y Luis Petri. Perdón, diputada, no la escucho. Y sin oradores individuales. Eso fue lo que se acordó en la labor parlamentaria, exactamente. Diputado Feletti. Gracias, presidente. Bueno, venimos a tratar una ley que intenta revertir un hecho de hace 26 años, o de reparar un hecho conceptualmente de hace 26 años, que fue cuando se entregó las facultades por el Congreso de la Nación, a través de la Ley de Reforma del Estado y a través de la Ley de Emergencia Administrativa, al Ejecutivo para disponer libremente de los activos estatales. El sentido de esta ley, conceptualmente, es precisamente cambiar ese escenario, proteger activos estatales, otorgándole al Parlamento la facultad de decidir su venta o su disposición. Ese es un cambio fundamental, porque si recordamos, esas leyes abrieron un ciclo en el cual el Estado se dedicó a perder activos y aumentar sus pasivos. Fue un largo ciclo que desembocó en la crisis del 2001, en el cual el Estado sistemáticamente se debilitaba, perdiendo activos y acumulando deudas. Esta ley se da en un marco donde el Estado siguió un proceso sustancialmente distinto. Se dedicó a rebajar deudas y a aumentar sus activos. Y lo que estamos haciendo ahora es consolidar un escenario en el cual, precisamente, la disposición de esos activos que se acumularon a lo largo de estos años esté en cabeza del Parlamento de la Nación, revirtiendo ese hecho conceptual. Digo esto porque es muy importante pensar que se acusa a un gobierno de ser estructuralmente corrupto cuando ese gobierno fortalece el Estado. Diputado, disculpe. Señores diputados y las personas, los asesores que nos están acompañando, por favor hagan silencio. Continúe, diputado. Gracias, presidenta. Decía que no podemos pensar que hay un gobierno estructuralmente corrupto, como se ha acusado este gobierno, cuando el saldo de su gestión es fortalecer el Estado, es decir, dejar un Estado con menos deuda y un Estado con más activos, que es exactamente inverso a los procesos de endeudamiento del Estado, de venta de activos y sobre todo de venta de activos intangibles o de humo, como ha aparecido recientemente en muchos estados subnacionales. Quiero decir, esta ley lo que consagra es la facultad del Parlamento de autorizar al Ejecutivo la disposición de bienes del Estado. Efectuadas estas precisiones de que este va a ser un gobierno que va a dejar un Estado más fuerte, porque es un Estado con menos deuda y con más activos, ¿sí? Y revierte un ciclo muy largo donde el proceso fue inverso, que se inició con la Ley de Emergencia Administrativa y la Ley de Reforma del Estado, vamos a abordar intrínsecamente la ley. Esos activos estatales fueron producto de la recuperación del sistema de previsión, fueron producto de la recuperación de la administración de los fondos de pensión. Integran el Fondo de Garantía Sustentable del ANSES. Como ustedes saben, el Fondo de Garantía Sustentable del ANSES compone 3 tipos de activos financieros: los plazos fijos, los depósitos a plazo fijo, los títulos públicos y las acciones de empresas privadas. Hasta ahora, la concepción era concebir estos activos como activos financieros que devengaban una renta o un dividendo en favor del Estado, que tendía a abultar la capacidad del Estado de proteger a futuro las jubilaciones. Esta concepción deja de ser, por esta ley, un activo financiero para convertirse en un activo específico del Estado. Hay un cambio conceptual que
da esta ley a este paquete accionario o a estas participaciones. Recordemos que estas participaciones involucran una presencia del Estado muy fuerte en varios rubros de la economía: energía, gas, transporte, industria, distribución de comercio y bancos. Lo que se hace en este momento y con esta ley, de ser aprobada, es consolidar esa participación del Estado y someterla a discusión parlamentaria a futuro. ¿Por qué? Algunos pueden pensar que efectivamente podemos seguir con la lógica de un activo financiero. Ahora, la realidad es que tampoco el Estado o el Fondo de Garantía Sustentable puede salir a vender al mercado participaciones importantes de empresas privadas porque derrumbaría su valor. Y eso no es posible y no sería la forma efectiva de protegerlo. ¿Por qué pienso que a futuro esto consolida un activo específico? Porque consolida la presencia del Estado en determinados sectores de la economía en una suerte de asociación público-privado, de empresa mixta, bajo la forma de sociedad anónima, que antes no estaba en la Argentina. ¿Esto tiene luces y sombras? Sí, las tiene. Ahora, ¿cuáles son las luces? ¿Cuáles son las luces? El mundo enfrenta un desafío de competitividad importante, planteado sobre todo por los Estados Unidos. De hecho, importantes empresas industriales argentinas, entre ellas la voy a nombrar porque es público, el Grupo Techin, desarma activos en la Argentina y propone inversiones en los Estados Unidos. Es una estrategia empresarial. Nosotros podemos dejar librado a que importantes núcleos industriales de la Argentina puedan tomar esas decisiones. ¿Por qué no? Y en tal caso, si les va bien, la participación del Estado en el concepto de renta financiera le diría bien, porque cobraríamos más dividendos. Esa es una concepción que funcionó hasta ahora. Digo, hasta ahora se incrementaba el fondo de garantía del ANSES porque se cobraban los dividendos, producto de la rentabilidad de esas empresas. Y además, por suerte, con la Ley de Mercado de Capitales, en su reforma que se hizo hace dos años atrás, y con la participación de ese directorio, se obligaba a esas empresas a tener una política de dividendos, que hasta ahora nunca la habían tenido. El reparto de utilidades no era su fuerte. Sin embargo, ahora se obligó y el ANSES se capitalizó. Ahora, en este desafío de competitividad, sobre todo en el área industrial, sobre todo donde hay importantes empresas industriales argentinas involucradas en ese desafío, como Alvar, como el Grupo Techin, como Mirgor, de las cuales el Estado tiene participación, se puede librar a las decisiones de inversión de esas empresas o se puede discutir con ellas y acompañarlas. En esa lógica también se plantea a futuro el Banco de Desarrollo. Digo, son debates, pero sí es lógico cambiar la matriz de activo transitorio financiero de renta por un activo específico en el cual el Estado consolida su participación y en el cual el Parlamento tiene que opinar sobre esas participaciones. Ese es el concepto de esta ley. Este es el aspecto conceptual. Es, por un lado, definir la presencia estatal en rubros importantes de la economía, es definirlo sobre la base de proteger esos activos y es definirlo también sobre la base de que el Parlamento tenga algo que decir sobre la disposición de esos activos. Porque tampoco es lógico pensar que si mañana hay malas decisiones de inversión o hay un desafío de competitividad no abordado, el Estado vea el quebranto sobre esos activos. Digo, esto es lo que me parece que hay que discutir y esto es lo que me parece que debe ser enfocado en la ley. Si vamos a aceptar livianamente que mañana participaciones muy importantes en el sector privado queden librados solo a las decisiones del sector privado en un mundo que aparece complicado y sobre todo en el aspecto industrial, que tiene un desafío de competitividad que no estaba presente. Cuanto a la metodología, digo, esto me parece que es central en el debate en esta etapa. Por este cambio, acumulación de activos estatales, rebaja de pasivos estatales, Estado más fuerte y decisión política de abrir un debate parlamentario sobre la cuestión de estas participaciones. En lo que yo leo como un desafío de la competitividad mundial y la expectativa que puede haber sobre esas empresas industriales sobre todo.
Lo mismo pasa con el conjunto de bancos, servicios, energía y demás. Puede pasar otra cosa, que el Estado decida retirarse, en cuyo caso tampoco va a poder vender las acciones libremente en el mercado porque no hay compradores y caería el precio, sino tendría que ser un debate no menor de la salida del Estado de esas empresas. También, sin deteriorar los activos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo está previsto? Está previsto crear un directorio, está previsto coordinar desde ese directorio la participación del Estado en esas empresas, definiendo políticas, como decía antes, no solo de dividendos, porque se logró que hubiera una política de dividendos, que hubiera una política de distribución de utilidades a sus accionistas, cosa que estas empresas antes no hacían, sino que además, no obstante, le enchufaban a las FJP la necesidad de financiarlas. Este fue un cambio también muy importante. La participación de esos directores generó una política de dividendos que no estaba. Sino cambiar solo el concepto de política de dividendos para empezar a pensar una política de protección de esos activos que pueden ser amenazados. No nos olvidemos que muchas de esas empresas, de las cuales hoy venimos a pedir por esta ley su protección y transformación en activos específicos, son empresas globales, son empresas que están insertas en la red global. Muchas de esas empresas tienen acciones que se cotizan en plazas extranjeras. Digo, no es cualquier activo, no es cualquier activo. Es un activo importante que sirve de test a la propia competitividad de la economía argentina. Entonces, es necesario el debate parlamentario sobre la disposición de esos activos. Es necesario, pero también es necesario la existencia de una agencia que se encargue de coordinar las políticas de inversión, las políticas de distribución de dividendos, las políticas de estrategia de mercado, los balances entre mercado interno y externo. Me parece que es importante por dos razones. Por una cuestión microeconómica global, que para todos es importante, para la Argentina, que esas empresas existan y tengan una dinámica en el mundo y en el mercado argentino. Y también es importante porque esos activos estatales deben ser protegidos, porque si a esas empresas les va mal, se pierden esos activos estatales. Son los dos factores que vienen a estar condicionando la necesidad de este debate. Y debe ser enfocado desde ese lugar. Me parece que debe ser enfocado desde ese lugar. Por otra parte también, en favor y en honor y en orgullo de la Argentina, no hay más de economías emergentes, de una docena de economías emergentes, que puedan tener plantas que agreguen valor a la red global, que puedan tener plantas productivas en la frontera tecnológica y en la frontera del diseño, en la frontera de la ciencia, en la frontera del desarrollo. Y Argentina es una de esas economías, donde hoy muchas de esas empresas en las cuales el Estado tiene participación, tienen plantas ubicadas en la red global de empresas en esa frontera. Por eso también es un activo a cuidar. No es solo una acción, no es solo una acción. Podemos ver en el mapa de acciones que hay empresas que seguramente la oposición va a decir esta puede ser no tan importante, pero si uno mira el núcleo de esas empresas, va a ver que son empresas que tienen plantas ubicadas en la red global. Y eso no es un tema en discusión menor, y no es un tema por la cual el Estado deba desentenderse y considerar solo un activo de renta financiera la participación en estas empresas. Es lo que viene a consolidar esta ley. Creo que el debate debe encauzarse en esa lógica, si no vamos a minimizar lo que supuso la recuperación de activos estatales en un contexto de un mundo extremadamente complicado. Me parece que la mejor forma de proteger esos activos estatales es dejar de verlos solo como renta financiera y transformarlos en activos específicos donde el Estado se involucre en un diálogo dentro de esas empresas, no solo por la política de dividendos, sino en un diálogo sobre esas empresas para proteger lo que se ha alcanzado, que son precisamente plantas industriales en la red global. Por eso yo, Presidenta, voy a pedir la aprobación de esta ley, voy a pedir que pensemos
pensemos que hoy hay activos estatales capaces de sustentar microeconómicamente la competitividad de la economía argentina y que en función de eso tratemos de protegerlo. Gracias, Presidenta.